Amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Estamos en una de las temporadas que más nos encanta porque hay mucho color por sus tradiciones. El día de hoy nos encontramos en el estado de Tlaxcala y los llevaremos a recorrer algunos lugares donde se los van a pasar muy increíble y los vamos a llevar a conocer cómo es durante esta época. Así que síganme porque va a estar muy bueno. ¡Vámonos! La ruta la iniciamos en la comunidad de Atezcatzinco, en el municipio de Tetla. Estamos en Santum, un lugar ubicado a 2 horas y media de la Ciudad de México, 1 hora y media de la ciudad de Puebla y a 40 minutos de la ciudad de Tlaxcala. Como primer dato, deben saber que este lugar es el primer fotoparque temático dedicado al Día de Muertos en todo el mundo. El sitio consta de un campo lleno de flor de cempasúchil en medio de naturaleza y bellos tonos naranjas. Para comenzar el recorrido, Santum te recibe con un arco de bienvenida adornada con flor y 2 personajes con atuendos prehispánicos. Una vez pasando el arco, comienza la magia. Puedes hacer diversas actividades que harán tu tarde excepcional. Es ideal para visitar en familia o pareja, además de que puedes traer a tu mascota para hacerse las mejores fotos en sus diversos escenarios. Amigos, al venir a Santum tienen que venir a tomarse muchas fotos porque el lugar está muy instagrameable. La verdad, hay caballitos, hay una silla gigante, hay perros gigantes, así que pues deben de aprovechar y venirse a tomar unas buenas fotos en el atardecer. Vengan, en el atardecer porque les van a quedar unas fotos muy padres para que las presuman con todos sus amigos. Así que vamos a seguir tomando unas fotos nosotros. Esta silla es una de las más visitadas, así que pues vamos a hacer fila para tomar nuestra foto y ponerla en Instagram, así que vénganse. El sitio está distribuido en 2 secciones. La primera es dedicada a México con el cempasúchil y el segundo con temática de Halloween, en la que podrás encontrar calabazas naranjas con pacas de paja que adornan un escenario muy al estilo estadounidense. Nosotros estamos visitando Santum en sábado y nos está tocando vivir la experiencia de escuchar leyendas contadas por Macario, un personaje que verás rondando entre el parque con su linterna y que hace la experiencia más increíble. Macario Xicoténcatl, oriundo de los grandes guerreros tlaxcaltecas, misionero para transportar almas, y que todo octubre y noviembre venimos desde el Gran Mictlán a llevar a las almas buenas y malas, porque cuando el tecolote canta, el indio muere. Les recomendamos llegar antes del anochecer para que puedan tener fotos con buena iluminación en todos los escenarios del campo, aunque por la noche también hay otros escenarios iluminados para tener otra perspectiva del lugar. Pero eso sí, tengan en cuenta que al ser un lugar muy concurrido, tienen que hacer fila para pasar a tomarse la foto. Aquí también podrás encontrar diversidad de comida para satisfacer el hambre, además de un bar donde ofrecen bebidas preparadas. Además de poderse tomar algunas fotos allá en la flor, en los campos de la flor, pueden venir a degustar una deliciosa bebida aquí, cervezas, van a encontrar cervezas y demás bebidas o algo para comer. La verdad está bastante agradable el lugar para venirse toda una tarde y pasarla con su pareja, con sus novios, con que quieran y disfrutar aquí de este mágico lugar. Y si eres más aventurero, Santum cuenta con una zona de camping, área de fogata, música en vivo para amenizar la noche y para cerrar con broche de oro, terminas con la bonita experiencia de hacer tu globo de Cantoya y elevarlo. El costo va de los 130 a 200 pesos este 2024. Ya incluye el estacionamiento y el acceso a todos los escenarios para hacerte fotos con celular o cámara profesional y algunas otras actividades. Debes visitar este lugar en octubre y los primeros días de noviembre para que no te quedes con las ganas de hacerte una buena foto. Nosotros vamos a disfrutar de nuestras bebidas y nos vamos a mover para otro lugar.
El pueblo con temática italiana que está ubicado en Santa Isabel Tetlatlauca, Tlaxcala, es otro lugar que te recomendamos visitar en la última semana de octubre y los primeros días de noviembre, pues aquí podrás encontrar fachadas adornadas con temática de Día de Muertos, obras de teatro, además de conciertos, más de 70 ofrendas, procesión de catrinas y calles adornadas con flor de cempasúchil. El acceso a todas las actividades es totalmente gratis, pero eso sí, si quieres disfrazarte, debes hacerlo con temática totalmente mexicana, ya que si no lo haces así, no te permitirán participar, pues Valquirico busca seguir preservando las tradiciones de México. Además, es recomendable llegar temprano y estar consciente que al ser una temporada muy visitada, la salida será un poco tardada debido al tráfico que generan las actividades. Por último, estamos en la Feria de Tlaxcala, una de las más antiguas de México y que ofrece una diversión totalmente distinta a las anteriores, pero con la peculiaridad de que en el lugar se aborda el Día de Muertos, debido a la fecha en que se hace esta feria. La inauguración comienza en la última semana de octubre y termina en la primera quincena de noviembre. Además, para iniciar la feria, realizan un desfile alusivo al Día de Muertos. Este se hace por la avenida principal de la capital y recorre diversas calles del centro de Tlaxcala. Al término de podrás ingresar a la feria con un costo de 10 pesos. Ya estando adentro, podrás encontrar diversidad de escenarios de Día de Muertos para que puedas tomarte la foto y sin costo alguno, además de una ofrenda monumental que podrás visitar dentro del centro de convenciones. En la parte exterior podrás ver danzas prehispánicas y voladores de Papantla, además de que ahí junto podrás ver en el Teatro del Pueblo diversidad de artistas sin tener que pagar el acceso. También hay un área de juegos mecánicos para adultos y pequeños, además de charreadas por si tienes el gusto de este deporte. Por último, no puedes irte sin antes probar la deliciosa comida que se vende dentro del recinto ferial, además de ver un atardecer. Te aseguramos que podrás captar una postal única, pues los colores de la época le dan un aspecto bonito al lugar. Amigos, pues espero que les haya encantado estos rincones que les enseñamos. Espero que tengan la oportunidad de venir a visitar durante esta temporada. La verdad es que se van a pasar momentos muy increíbles, se van a tomar muchas fotos, así que no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y sobre todo visiten nuestra página web porque ahí van a encontrar muchos tips. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye.